Parrilla, calandra, rejilla, todos sabemos de lo que hablamos. Esa pieza que cubre total o parcialmente el radiador de un coche. En sus tiempos eran, sin duda, la principal seña de identidad de un coche. ¿Quién nos recuerda a la parrilla o calandra de los Rolls-Royce estilo Partenón? Antes eran clave en el diseño y la personalidad de un coche. ¿Por qué ahora son tan feas? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No me gustan los coches sin rostro. Y es que la calandra, parrilla, rejilla, ya hablaremos de denominaciones, serían la parte central de, podríamos decir, la cara de un coche, donde los faros son los ojitos, el paragolpes o a veces una calandra más pequeñita y más alargada es la boca y bueno, pues la calandra sería el centro, la nariz, una parte que le da mucha personalidad. Y hay incluso quienes dicen que los espejos exteriores son las orejas. ¿Por qué no? Para entrar en materia y también para daros una pista, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comparar dos parrillas. Vamos a comparar una parrilla hecha a mano, que se hacían a mano y que eran la seña de identidad clarísima de una marca. Solo con ver esa parrilla sabías qué coche era. Estoy hablando de la parrilla que se llamaba estilo Partenón que llevaban los Rolls-Royce. Bueno, se dice que esta parrilla pues debutó en el Rolls-Royce, lo tengo aquí apuntado, 10 caballos de 1904, aunque para mí hay otros modelos, por ejemplo la serie en Phantom, los Phantom IV, por ejemplo, los años 50, que para mí representan aún mejor la singularidad de esta parrilla. ¿Y por qué lo llaman estilo Partenón? En esta ocasión no os voy a responder yo, os va a responder Rodrigo. Eso está hecho, Max. Pues venga, vamos allá. Estáis viendo la fachada principal del edificio griego tan conocido del Partenón y estáis viendo la fachada del Rolls-Royce. La fachada no, la parrilla. Bueno, es que parece una fachada. Bueno, la verdad es que en este caso una imagen realmente vale más que 1000 palabras. Y vamos a seguir con este juego de las comparaciones y vamos a comparar este frontal de Rolls, que podría ser de Mercedes o de BMW, entre otros, con un coche moderno. Por ejemplo, con un Tesla. Uf, ya me lo imaginaba, sabía que iban por ahí. Y es que es el ejemplo perfecto. Hemos elegido el Tesla Model 3. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No tiene calandra. A mí me recuerdan a esos coches de juguete de las ferias. Bueno, es que incluso los coches de choque, que me hace gracia, en Canarias lo llaman cochitos chocones y en Chile coches locos. Los autos locos, los chocadores. Los chocadores. Bueno, pues es que incluso esos coches, que evidentemente no la necesitan para nada, llevan parrilla. Y el Tesla, en cambio, no. ¿No es horriblemente feo este coche? Bueno, ya que hemos dado esta pista, vamos a comenzar, como siempre, por el principio. ¿Y por qué no en vez por el principio comenzamos por el nombre? Bueno, pues pon tú la cortinilla. ¿Por qué calandra? Siempre digo que a los españoles las palabras en extranjero nos flipan, suenan como mejor, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, os voy a contar una anécdota. Yo cuando era muy pequeño y tuve los primeros coches de miniatura y de escaleste que venían pegatinas, me encantaba poner a mis coches... Eran de piedra, ¿no? Sí, era como los de Pedro Picapiedra. Claro. Pues les ponía adhesivos de Goodyear, de Firestone, les ponía, por ejemplo, Brixton. Claro, luego cuando aprendí inglés, pues puente de piedra, piedra de fuego, neumáticos buen año, pues me sonaba bastante peor. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque calandra proviene del francés, que es calandre, y que además encima no quiere decir parrilla, sino sencillamente reja. Francia, que ya sabéis todos que fue pionera en el tema de la automoción, bueno, pues en los primeros coches, como el radiador era una pieza delicada, pues la protegían con una reja, calandre, reja. Aquí en España somos más finos, en vez de reja, que son así como muy, bueno, pues usamos un nombre más fino, como parrilla o rejilla. A mí el nombre que más me gusta es parrilla. Rodrigo, ¿ya hemos satisfecho tu curiosidad? Ahora sí. Ahora hemos satisfecho tu curiosidad, pero no la mía, porque creo que hay por ahí alguno, ahí detrás de la cámara en algún sitio, que no está suscrito. Por favor, suscribíos. Es fácil, es gratis, nos ayudáis mucho. Y así os llega una notificación cuando los martes, los jueves y los domingos que hay vídeo nuevo, estrenamos vídeo. Y si eres miembro del canal, también nos ayudas todavía más, 0,99 € al mes.
Tendrás un vídeo específico solo para vosotros, semana sí, semana no. Y además vamos a hacer directos. Por favor, suscribíos. Y ahora sí, aunque hemos dado algunas pistas, ahora sí, vamos a comenzar por el principio. Refrigeración. Los primeros motores estaban refrigerados por aire. Los primerísimos, sencillamente no estaban refrigerados. ¿Por qué? Pues sencillamente a los ingenieros en esos primerísimos motores no se les había ocurrido ese pequeño detalle de que había que refrigerar el motor. Ya hemos dicho que íbamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? En el caso de los motores de explosión, pues ya lo sabéis todo. Cuando Nikolaus Otto, pues allá por el año 1876, inventa el primer motor de explosión. Además, el nombre le viene al pelo. ¿Por qué? Bueno, porque lo tenía ahí un barracón, lo estaba montando en un barracón lejos de su casa, lo puso en marcha y, claro, era un motor muy primitivo. Tan primitivo, por ejemplo, no tenía acelerador y tampoco tenía sistema de refrigeración. ¿Sabéis qué significa la expresión italiana si non è vero, è ben trovato? Claro que sí. Para quien no lo sepa, significa algo así como puede no ser verdad, pero está bien contado. Bueno, lo digo porque esto que voy a contar yo considero que no está suficientemente documentado, pero la verdad es que la historia pues tiene su gracia. Y es que cuando Otto puso el motor en marcha, lo arrancó, y ese motor, que os digo era muy primitivo, no tenía acelerador, empezó a subir de vueltas, a acelerarse cada vez más, hasta que literalmente, por eso digo que el nombre de motor de explosión le venía muy bien, explotó dentro del barracón. Y entonces fue cuando el señor Otto soltó esa mítica frase de «es brutal, pero funciona». Bueno, no sé si que dijera la frase es cierto, pero los motores de explosión son brutales. Y es que había que refrigerar los motores. Líquido. Al principio, pues la refrigeración eran unas simples aletas. ¿Qué misión tenían? Bueno, pues aumentar la superficie metálica en contacto con el aire. Bueno, eso además no hace falta que lo explique, porque seguro que habéis visto muchas motos con motores más sencillos, que además interesa que sean ligeros, que simplemente el sistema de refrigeración, en este caso diría que es un nombre incluso un poco pomposo, sencillamente son esas aletas. No lo había puesto en el guión, pero algunas simplemente llevan una carcasa y un ventilador para forzar el paso del aire, pero es sencillamente eso. Y a medida que se aumentaba la potencia, la cilindrada, el régimen, todo eso, pues se generaba más calor y hacía falta un sistema de refrigeración. Y se implantó la refrigeración líquida. ¿Qué es? Bueno, pues que alrededor de los cilindros hay una capa de agua que pasa por los cilindros, refrigera y a través de unos manguitos, por un manguito va al radiador que está delante, generalmente está delante, y por el otro vuelve. Así de simple. Bueno, el sistema también incluía, ojo, no siempre, una bomba de agua, que habréis oído hablar, que obligaba al agua a circular. Bueno, los primeros coches ni siquiera tenían bombos de agua. Se movía por lo que se llama termosifón, y es que el agua caliente pesa menos y sube, y el agua fría pesa más y baja. Pero bueno, lo suyo es poner una bomba de agua. ¿Y qué es un radiador? Porque la pieza clave de todo esto es el radiador. Bueno, al principio el radiador eran unos tubos que serpenteaban, también llevaban sus aletas y ya está. Luego se fueron complicando, se fueron haciendo pues con forma de panal de abeja, con tubos muy finos que refrigeraban más. Se complicaron bastante y a medida que se complicaban eran más eficientes y más delicados. Una simple piedra que golpease el radiador, algo bastante frecuente porque os recuerdo que las carreteras no eran carreteras, eran caminos, pues podía romper el radiador, que hubiera una fuga de agua y provocar una grave avería en el motor. ¿Cómo proteger al radiador? Reja. Una solución fácil, simple y bastante eficaz, decía Rodrigo, para las piedras, para los bichos no hay solución, más que limpiarlo de vez en cuando. Pues nada, poner una reja delante. Bueno, a mí me gusta más llamarlo rejilla porque da la idea de un entramado más fino, ¿no? Y es así, con este sencillo sistema, poner una reja para proteger al radiador, que nace la famosa calandra. Seguro que alguno os estéis preguntando, ¿y cuál fue el primer coche que lo usó? Honestamente, creo que es muy difícil decir cuál fue el primero, porque a lo mejor incluso hubo algún particular, algún propietario que lo hizo por su cuenta. Pero bueno, uno de los primeros es el que hemos citado ya, el Rolls-Royce 10 caballos de 1905, aunque antes hubo contrastados coches que usaban esta rejilla mucho menos famosos que este. Hemos dicho que el radiador iba adelante. Bueno, los coches, no los primerísimos, pero los coches antiguos llevaban generalmente el motor delante y parecía evidente
A nosotros hoy día nos parece evidente poner el radiador delante, pero no siempre fue así. Por ejemplo, Renault en el tipo K de 1902, que ganó la carrera París-Viena, y lo podéis ver, pues tenía, en vez de un radiador en el frontal, 2 radiadores laterales. Incluso, voy a seguir hablando de Renault en una configuración que a mí me resulta más curiosa, que es poner el motor por delante y el radiador justo detrás. Claro, hay una parte que está tapada por el motor. Bueno, es, por ejemplo, fijaos que este sistema de refrigeración lo llevaba el coche que generalmente se considera el primer vencedor de un gran premio. No un gran premio de Fórmula 1, que siempre lo digo, la Fórmula 1 nace en 1950, pero los grandes premios no. Este coche, que era un Renault que pilotaba un tío que se llamaba un húngaro, Ferenc Six, pues un 35 caballos, era la categoría, o sea, el 35 caballos, digamos que es el coche de calle del que derivaba el de competición, que era un 90 caballos. Bueno, pues este coche llevaba el radiador por detrás del motor. Bugatti. Y poco a poco, el radiador y esa calandra o parrilla o reja, como queréis llamarla, acaba convirtiéndose en una señal de identidad de la marca. Una señal, además, inequívoca, porque si ves un radiador de un Bugatti, sabes que es un Bugatti, pero te lo podría decir, por ejemplo, de Rolls, de Mercedes y de otras muchas marcas. Me gusta citar Bugatti porque fue una de las primeras marcas que convirtió ese radiador, que tenía forma de herradura, no era fácil, porque no es que fuera redondeado por arriba y recto, no, tenía forma completa de herradura, en una seña de identidad, como os digo, veías el radiador y sabías que era un Bugatti. Y muchas marcas siguieron ese camino. Y esta costumbre se extendió de tal manera que cuando los coches empezaron a tener una carrocería que cubría el radiador, es decir, que no haría falta poner una parrilla justo delante, porque el radiador iba detrás, como los coches modernos, pues muchas marcas siguieron buscando parrillas y calandras, o calandras, mejor dicho, que supusieran una señal de identidad, como el caso, por ejemplo, de Alfa Romeo o de BMW. Poderío. Una parrilla grande, rotunda, bonita, pues como por ejemplo la que tenía Rolls, que lo hemos citado muchas veces, o Bentley, que era una marca que era de Rolls en tiempos. Bueno, pues da sensación de coche potente y con poderío. Y esto se llevó a su máxima expresión. ¿Dónde? Pues en el país de donde la exageración mola, en los Estados Unidos de Norteamérica. Os podría citar muchos ejemplos. Por ejemplo, el primer Corvette o el Pontiac GTO, prácticamente cualquier Cadillac clásico. Además, en este caso, esas parrillas enormes, aparte de temas estéticos, eran necesarias no solo para ventilar un motor que también era enorme, sino para darle aire, porque estos coches solían llevar grandes motores V8 que, aparte de calentarse, pues respiraban, necesitaban mucho aire para respirar. Reducción. Los motores habían ido mejorando, se produjo una necesidad de que cada vez entrara más aire, parrillas más grandes, pero esta tendencia cambió. ¿Cambió por qué? Por 3 motivos. Primero, los sistemas de refrigeración cada vez eran más eficaces, los motores también tenían un mejor rendimiento y por tanto se calentaban menos y necesitaban menos aire. Segundo, buscar una buena aerodinámica pues exigía parrillas más pequeñas. Esto lo voy a explicar muy rápidamente. Una parrilla de efectos aerodinámicos, por ejemplo, aunque esté inclinada, no desvía el aire, porque pasa el aire a través. Es decir, toda la superficie que tenga la parrilla es como si el aire fuera directamente al motor, a las piezas del motor, que tienen muy mala aerodinámica. Por eso cuanto más, bueno, no cuanto, pero los coches para ganar en aerodinámica van reduciendo las parrillas lo más que pueden. Y tercero, la llegada de coches que necesitan poco o ningún aire en su motor. Estamos hablando, por supuesto, de los coches eléctricos. En los coches modernos, incluso térmicos, no hace falta tanto aire y las parrillas pueden ser más pequeñas. Me decía Rodrigo, ¿los motores eléctricos y las baterías no necesitan refrigeración? Sí, está bien que se refrigeren, pero no necesitan tanto aire como, por ejemplo, los coches térmicos, ni además el motor muchas veces va puesto incluso en las ruedas, con lo cual no tiene mucho sentido poner una parrilla. Bueno, todo esto hace que las parrillas sean cada vez más pequeñas o incluso que haya parrillas que sean falsas, o sea, ciegas, como tienen muchos coches y muchos modelos eléctricos que tienen parrillas para hacer bonito, pero son ciegas, no es una entrada de aire. Os voy a poner un ejemplo que para mí es muy paradigmático, que es BMW. BMW en su eléctrico, en el i3,
pues no quería renunciar, como decíamos al empezar, a esa cara de BMW, con la parrilla con 2 riñones. Así que le puso una parrilla con 2 riñones, puramente decorativa, porque era ciega, no tenía ninguna toma de aire. Este es el camino que han seguido otras muchas marcas. La mayoría de los coches eléctricos tienen una parrilla que en todos los casos, iba a decir la mayoría, yo creo que en todos los casos son falsas. Y la mayoría de los coches térmicos no. Todos los coches térmicos tienen parrillas que cada vez son más pequeñas. Bueno, para mí es una causa más, no la causa, pero una causa más por la que los coches modernos pierden personalidad. Aunque hay marcas que se resisten. Yo pondría otra vez el ejemplo de BMW. Y además os digo una cosa, en la evolución de la parrilla de BMW, de los famosos 2 riñones, la última evolución, al principio no me gustaba mucho, pero ahora, tal como están las cosas, cada vez me gusta más. Para coche del día he estado tentado de elegir un coche que me encanta por la parrilla, porque tiene 2 torpedos, es el Cadillac DeVille Coupé de 1955. Pero yo, el coche que cuando era niño, os diría niño muy jovencito, pues me encantaba, ese frontal tan rotundo, era Mercedes. Bueno, los Mercedes de la serie W115, de la serie C, un 220, sin ir más lejos. Esa parrilla era muy característica de Mercedes y los faros. Bueno, a mí ese coche, confieso que lo veía y me parecía un auténtico cochazo. Lo tenía en escala 1.43 porque me encantaba y creo que sigue siendo un ejemplo de un coche con mucha personalidad. Antes de entrar en la consulta de Pepe, os recuerdo que seguimos contestando consultas online. Lo tenéis aquí abajo y Luis Alberto Izquierdo contesta a todas. Pepe me pregunta que por qué hay coches con escapes falsos. Pues te diría que por el mismo motivo que hay coches con parrillas falsas, porque mola. Una parrilla grande mola y que ver 2 escapes ahí detrás mola. Luego resulta que no hacen falta y con un escape ahí por mitad del coche pequeñito es suficiente. Pero es puramente por temas ornamentales y estéticos. Raúl, muy avispado, me dice que hay coches que no llevan el radiador delante porque llevan el motor atrás. Y me pregunta si hay algún caso que un coche con motor atrás lleve el radiador delante. Hay muchos y te cuento por qué. Porque tienes 2 ventajas. Tienes la primera, que delante entra mucho más aire que si llevas el radiador detrás. Y luego, porque además en un coche con motor trasero, que como sabéis, hablamos de motor descolgado por detrás, pues el reparto de pesos no es el mejor, poner el radiador de agua que lleno de agua pesa delante, pues equilibra el reparto de pesos. Y muchos coches con motor trasero o central trasero llevan el radiador delante. Yo tengo un ejemplo en el guión de esto que os digo, el Simca 1000 Rally, pero me ha dado otro ejemplo muy interesante Rodrigo, que es el Porsche Moby Dick, que hicimos un vídeo sobre este coche. Me llama la atención, también lo estamos comentando fuera de cámara, que no sé por qué a los intercambiadores agua-aire, o sea, un radiador de agua se le llama radiador, y en cambio a los intercambiadores aire-aire, que enfrían aire para el turbo, se le llaman intercooler. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque el turbo llegó de la mano de vocablos en inglés y ya está, pero un intercambiador, un intercooler y un radiador es lo mismo. Es lo mismo. Y dicho esto, pues nada, hemos llegado al final del vídeo, espero que os guste. Era un vídeo que me lo ha pedido un buen amigo, espero que a él le guste también. Y nada, lo que os digo siempre, muchísimas gracias por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribíos, compartid este vídeo con los amigos, si os ha gustado y si no también. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.